Si hubieran nacido mujer en la China de 1980, posiblemente te hubieran dejado en la puerta de un orfanato o hubieras desaparecido por completo. Buenas. Hoy vamos a hablar del que para mí es uno de los temas más controversiales, chéveres, chismosos e importantes de China. No puede ser nada más y nada menos que nacer mujer en China en los años 80 era prácticamente una sentencia al abandono. Y no estoy hablando de una secta satánica o algo por el estilo. Estoy hablando de una política de Estado. Estoy hablando de la ley de un solo hijo. Pero bueno, aprovechemos que estamos en este inmenso parque y vamos a dar una vuelta para entrar en contexto. Durante más de 35 años, millones de familias chinas tuvieron que elegir entre si tenían un hijo o una hija, o si elegían la vida o el sacrificio. Esta es la historia de una de las decisiones más drásticas de toda la historia moderna. Historia que a propósito no terminó en 2015 porque todavía muchas de sus consecuencias se sienten en cada rincón de China. Pero bueno, démosle primero un poco de contexto histórico a toda esta vaina. China venía de una época de hambrunas muy fuerte y para 1979 el gobierno tenía mucho miedo que pudiera haber una expansión demográfica. El gobierno se puso a pensar, si cada familia se va a poner a tener aproximadamente de a 3 hijos, no vamos a tener arroz con que alimentar a toda esta gente. Así que el gobierno se dedicó de alguna manera a buscar un respaldo científico y de esta manera el Partido Comunista pudo aprobar una idea que era radical para ese momento. Una familia, un solo hijo. Pero la idea tenía un trasfondo más allá que solamente alimentar a la gente, ¿cierto? El respaldo que en ese momento dio el gobierno para esta idea tan radical fue una ecuación que más o menos era así. Menos niños es igual a más recursos por persona, que es igual a su vez a mayor productividad. Y ahí es justo en el momento en que la cosa se pone en realidad peluda. A partir de ese momento, muchas mujeres fueron obligadas, por decirlo de una manera políticamente correcta, a prescindir de su embarazo y las esterilizaciones forzadas fueron política de Estado. Las mujeres que por otro lado tuvieran un segundo hijo eran multadas, perseguidas por el Estado o simplemente desaparecían del sistema. Pero eso no fue ni por mucho menos el tope de la situación. Con esto se vino también el abandono. Muchos padres, principalmente en las zonas rurales, querían que su único hijo fuera un varón. Venían de un pensamiento mucho más tradicional en el cual veían al hijo hombre como aquel que se podía hacer cargo de la casa y de sus padres al final. Pero a la hija mujer la veían como una carga, lo cual obviamente llevó a un resultado devastador. Miles de niñas fueron abandonadas o vendidas y hasta desaparecidas. Ajá, pero entonces, ¿de qué consecuencias estamos hablando? A finales de los 90, las adopciones internacionales en China despegaron. Muchas de las niñas fueron enviadas a países como Estados Unidos, España o hasta Francia. Pero eran niñas que en realidad nadie podía saber que existían. Entonces eran niñas que llegaban a esos países sin documentos, sin familia y sin saber quién eran. Las cuales hoy son mal llamadas las niñas de la política del hijo único y que en realidad muchas de ellas aún continúan buscando a sus verdaderos padres. Para eso, el 2010, por cada 100 niñas nacían 120 niños. Y para el día de hoy, son más de 30 millones de hombres en China que probablemente nunca vayan a casarse. A estos se les ha conocido como los hombres sobrantes, siendo estos la clara muestra del desbalance que ha generado el tráfico de mujeres y los matrimonios forzados. En 2015 el gobierno abolió esta ley. Hoy en día se permite 1, 2 y hasta 3 hijos por familia. Pero el problema ahora es completamente lo contrario. Tener un hijo hoy en día en China es demasiado estresante y ni hablar de lo costoso que es. China está enfrentando hoy en día una caída en sus índices de natalidad y un envejecimiento que se está acelerando. Irónicamente, el país que controló la natalidad con mano de hierro hoy casi que le suplica a sus jóvenes para que tengan hijos.